Saludos hermanos, la paz de Jesucristo. En esta oportunidad tenemos un nuevo tema. La generación profética trae un nuevo orden. ¿De qué se trata todo esto? Lo profético no puede venir sobre una estructura vieja, caduca, sobre una estructura de corrupción, de religiosidad, sobre una estructura creada por los hombres. Dios, para establecer su orden profético, tiene que barrer con esa generación que no adora a Dios de todo corazón, sino que es una generación que hace ministerio, pero en la carne, hace ministerio en su propia voluntad. O sea, una generación que realmente trabaja mucho, hace mucho, pero en la carne, justicia propia. Entonces, o muchas veces para beneficio propio, que es lo peor. Entonces aquí encontramos el tema, la generación profética trae un nuevo orden. Este mensaje yo lo prediqué en la iglesia el día martes. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Significa que la palabra verdadera de Dios escaseaba y no había lo profético. Cuando no fluye lo profético es porque hay estructuras donde la unción no puede ser expandida, donde el mover de Dios auténtico no se da. ¿Por qué? Porque siempre está el orgullo, el ego humano, la manipulación humana. Y cuando hay un ordenamiento, una estructura carnal, o muchas veces denominacional, o también puede ser una estructura religiosa, porque a veces sin darnos cuenta nos vamos como convirtiendo en personas religiosas, donde todo es mecánico y frío, sin unción, sin renovación, sin una visión espiritual. Entonces Dios tiene que barrer con esas estructuras, y muchas veces lamentablemente hasta con ciertas personas que representan el antiguo orden. Aquí vemos un caso como el de Elí y sus hijos Ofni y Fines. Elí era sumo sacerdote, era príncipe de la casa de Dios, pero era un hombre alcahuete, un hombre corrupto, un hombre que se hacía la vista gorda. Sus hijos eran impíos, no tenían conocimiento de Dios, se robaban las ofrendas, había manipulación, había fornicación, había una familia, una dinastía de una familia que era piedra de tropiezo al pueblo de Israel, porque dice que Dios había decidido proféticamente barrer esta familia, barrer toda esta familia del templo. Y tal es así que se cumple la profecía, cuando la profecía decía que en el mismo día morirían tanto Elí como Ofni y Fines, sus dos hijos impíos. Elí cayó en ser alcahuete, permisivo, un sacerdote frío, indiferente, un sacerdote que no exhortaba, que se hacía la vista gorda, que se había acomodado. Dice que se habían engordado de las ofrendas, hacían mal uso de los diezmos, de las donaciones, había robos, mentiras, manipulación, fornicación, había muchas cosas que estaban enquistadas, más o menos como en tiempo de Jesús. Cristo tuvo que coger un juguete y tumbar las mesas de los cambistas. Entonces lo que estamos tratando en esta noche es el nuevo orden de Dios. No puede venir el orden profético a menos que el orden obsoleto, carnal, caduco, decadente tenga que ser borrado del ministerio, de los altares y muchas veces de las mismas iglesias. Entonces la Biblia dice que en 1 Samuel 1, 19 al 20, que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa. Aquí había la casa de Dios y la casa de Elcana. Había una gran diferencia. La gente subía a adorar al Señor. Pero por otro lado también en 1 Samuel 3, 19 dice aquí que Samuel crecía
y Jehová estaba con él. Dios estaba con Samuel y no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fue en los días de Elí cuando el sumo sacerdote de Israel nació Samuel, el profeta de Dios. Bueno, Samuel significa oído de Jehová. Entonces, vemos que Samuel nació bajo una promesa y Samuel era el instrumento de Dios para traer un nuevo ordenamiento. O sea, Dios ya había decidido barrer toda la posteridad de Elí, a sus hijos, traer una maldición para sus descendientes, que no habría anciano en todos sus días, y el que no sea cortado en la edad viril era para consumir el alma de amargura y desolación. También Dios profetiza y maldice a esta familia con hambres, porque dice que habrá un momento en que sus descendientes mendigarán un bocado de pan y dirán: agregan uno de los ministerios para ver si por lo menos puedo comer. O sea, toda esta familia que representaba un ordenamiento sacerdotal y profético cayó en decadencia por deshonrar a Dios, por las cosas que antes mencioné, y por tanto pues todo eso Dios lo barrió y Dios tenía un nuevo personaje, un niño que crecía en la presencia de Dios, bajo el temor de Dios, y que trajo un ordenamiento nuevo, un ordenamiento profético. Dice la palabra que los hijos de Elí eran Ofni y Fines. Ellos eran impíos, corruptos, pero Samuel dice que era un niño que representaba su nombre oído por Dios. Ofni significaba pugilista, o sea, era un hombre de contienda, eso lo dije el día martes, un hombre peleón, contencioso. Y Fines era una persona que significa boca de serpiente, o sea, era una persona que solo andaba despotricando amarguras, quejas, hablando mal de los sacerdotes, de los siervos del pueblo. El uno era peleón, el otro era amargado. Entonces, esta clase de sacerdotes fallaban delante de la presencia de Dios, y Dios los barrió y trajo un nuevo ordenamiento. También la Biblia nos dice que Elí era un hombre ya muy viejo, no tenía autoridad espiritual, oía los malos procederes, sus hijos fornicaban con las mujeres del templo, se robaban las ofrendas, hacían desbarajuste. Dios había decidido matarlos, exterminarlos, raerlos de la faz de la tierra y traer un nuevo ordenamiento de cosas para que su obra, su reino, su justicia, su templo estuviera en buenas manos y en bendición. Entonces les animo a orar por las iglesias donde muchas veces hay inquistados estos Ofni, estos Fines, estos Elí, estas personas impías que en vez de levantar la obra lo que traen es problemas, caos, división, disensión. Debemos pedirle al Señor que Dios quite todo lo que debe quitar y que ponga todo lo que debe de poner, que venga lo de Dios y que salga lo que no es de Dios. Que el Señor les bendiga.